Shalom Akyam Wa'akwaz, del electo de la nación de Yashar, que viene siendo la nación de Israel. Soy el hermano Issachar, aquí con una lección titulado Teófilo, una lección en español. Teófilo, israelita y el amigo fiel de Yahweh o de Dios. Dios viene siendo un título, así como tienes doctores o licenciados, que vienen siendo títulos. Dios tiene un nombre y su nombre es Yahweh. Yahweh, que significa Él es, Él existe o Él es infinito. Y la inspiración de esta lección en español fue por el libro de Lucas, que el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas viene siendo parte del Nuevo Testamento, de las buenas noticias para los hebreos israelitas, que hoy vienen siendo ustedes llamados hispanos, de descendencia indígena o morena. Y esta viene siendo, esta foto que miran aquí es un ejemplo de la profecía de Ezequiel 37 y de Génesis capítulo 49, empezando con la tribu de Judá, que hoy vienen siendo ustedes llamados negros americanos, abajo a la tribu de Issachar, que esa es la tribu de donde yo soy, Issachar, que viene siendo ustedes llamados aztecas, mexicanos. Y antes de empezar esta lección, le quiero dar toda honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahashem, Rakaha, Kwadash, y doble honor a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino, quien son los hombres que me enseñaron la verdad de la ley y el testimonio en estos últimos días. Otra vez de regreso al título de esta lección, Teófilo, israelita y el amigo fiel de Dios. Vamos a ir a la palabra o el nombre de Teófilo. 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 Que en inglés es Theophilus. Y la palabra Theo o Teo, en el español, esa palabra regresa a una palabra griega que significa Dios o poder, Theo, y luego Philes o Philo es donde agarras la palabra Filadelfia. Filadelfia, que viene siendo amigo o hermano. Y vamos a probar que Teófilo, que significa amigo de Yahweh. Esta es una página de Wikipedia que dice Teófilo bíblico. Dice: Teófilo es el nombre o tal vez el título de honor de la persona a quien son dedicados el Evangelio de Lucas. El nombre Teófilo es un título también que tiene poder espiritual. Por ejemplo, ustedes hermanos, especialmente, y también hermanas que creen en esta verdad, ustedes vienen siendo el ejemplo de Teófilo. Teófilo, como dice aquí, viene siendo un título de honor de la persona a quien son dedicados el Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles. Vamos a ir rápidamente al libro de Hechos 1 y 1. Primero, Hechos 1 y 1. Otra palabra para hechos son acciones, o las obras de los apóstoles. Hechos 1 y 1. Y el título dice: la promesa del Espíritu Santo.
Teófilo, ahí va otra vez, el nombre Teófilo, en mi primer libro, ok, este viene siendo Lucas, ok, Lucas le está escribiendo esta carta o este libro, ok, principalmente a Teófilo, ok, que simboliza a ustedes hermanos, ok, en mi primer libro. ¿Y cuál viene siendo el primer libro? Vamos al libro de Lucas, ok, Lucas 1:1 dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos. Ahí va otra vez la palabra hechos, y por eso tenemos el libro de Hechos, que significa el libro de acciones, ¿ok? Porque lo que estaban haciendo los apóstoles y ancianos y discípulos de Yahushua, ¿ok? Del libro de Hechos, estaban moviéndose, ¿ok? Estaban en acción, estaban haciendo milagros, ¿ok? Levantando a los muertos, ¿ok? Curando a la gente que tenía fiebre o tenía, ¿ok? Cualquier tipo de demonio, ¿ok? Es un ejemplo de hechos. Dice que se han cumplido entre nosotros. Se valieron, versículo 2, se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Sí, ¿quiénes son los primeros discípulos? Cuando lees el Evangelio, ok, aquí agarro un ejemplo. ¿Quién fueron los primeros, ok, discípulos de Yahushua? Ok, ese es Mateo. Mateo 4. Ok, dame un momento. Pedro y Juan. A ver, Juan 1. Dame un momento. Peter and John. Tiene que ser en Matthew. Ok, Mateo 4:18. Ok, hay que agarrar un ejemplo de los primeros discípulos, ok, de Yahushua. Mateo 4:18. ¿Y qué dice el título? Primeros discípulos. Cierto día, mientras Yahushua, ok, que el nombre moderno de Yahushua en estos días le llaman Jesús, pero sabemos que, de acuerdo a la verdad, ok, el Mesías tenía un nombre hebreo, ok, su nombre significa el Salvador, que viene siendo en el hebreo anciano Yahushua, que significa el Salvador o Él es victoria. Mientras Yahushua caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hombres o dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, ok, Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Yahushua los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Ok, Andrés y Pedro, ok, eran ejemplos de los primeros discípulos de Yahushua, que también espiritualmente, ok, Pedro viene siendo el ejemplo de la tribu del sur, okay, que viene siendo la tribu de Judá, y Andrés, ok, es el ejemplo de la tribu del norte, ok, con la profecía de Ezequiel 37, que habla de los llamados hispanos y negros, ok, morenos, regresando a su poder, ok, como una nación. De regreso a Hechos 1:1, ok, testigos oculares, los primeros discípulos, ok, que últimamente son los 12 discípulos, ok, los 12 discípulos de Yahushua.
Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que han enseñado. Ok, so esta carta o este libro, ok, fue escrito por Lucas, ok, a Teófilo. Otra vez, Hechos 1:1. Teófilo, en mi primer libro, que es el libro de Lucas, que viene siendo el libro que acabamos de leer, te relaté todo lo que Yahushua comenzó a hacer y a enseñar. Que eso, vamos a ir de regreso a Wikipedia. Y dice, según estos prólogos, ambas obras fueron escritas por el mismo autor, Lucas, evangelista. Según la tradición eclesiástica, el nombre Teófilo significa amigo de Dios en griego, o según otros, ser amado por Dios. Ok, so otra vez, Teo regresa a la palabra Theo o Theos, que significa poder o Dios, y Philo, ok, ahí es donde agarras la palabra Filadelfia, ok, phila o philos o philos, que significa hermano o amigo. So, cuando tú lees el libro de Lucas o Hechos, en el principio, en la introducción, cuando dice muy honorable Teófilo, ok, estos espiritualmente, ok, le está hablando a ustedes hermanos. O cuando ustedes hermanos lean estas cartas o estos libros, ok, por ejemplo, el libro de Lucas, ok, tienen que tener en su mente, ok, que Lucas está hablando a ustedes, ok, pero, ok, físicamente, aquí tengo un artículo que dice, ¿quién fue Teófilo de Antioquía o Antiochus? Dice, voy a empezar aquí. De este modo introduce Teófilo su obra, los 3 libros autólico. Déjame empezar aquí. Biografía, dice, no se dispone de muchos datos biográficos de padres paganos. Se convirtió al cristianismo tras un estudio concienzudo de las escrituras y llegó a ser obispo de la ciudad siria de Antiochus o Antiótica, nombre que conserva en español la actual. Okay, hay que borrar todo esto, no se preocupen de esto. Okay, vamos a enfocarnos. Ok, denme un momento. Ok, vamos a quitar esto y vamos a regresar aquí. Dice, no se conoce la identidad histórica de Teófilo, por lo cual existen diferentes conjeturas al respecto. Dado su significado, se ha especulado que trate de un nombre simbólico, y eso es la verdad. Okay, la verdad es que Teófilo, okay, sí fue, okay, un hombre, okay, que estuvo una verdad durante los tiempos, okay, de los discípulos, durante los apóstoles, okay, pero dado el significado, como dice aquí, okay, es que realmente en el nivel espiritual, Teófilo significa, okay, ustedes hermanos, okay, que viene siendo un título de honor. Vamos a agarrar una escritura, Isaías 41:8 en la Reina Valera. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacobo, o Jacob, a quien yo escogí,
descendencia de Abraham, o Abraham, dice mi amigo. Ok, so Yahweh Shema Shai le llama a la nación de Israel, que viene siendo ustedes hermanos y hermanas. Ok, pero primeramente a los hombres, ok, siervo mío eres, tú Jacob, y le llamó, ¿qué? Le llamó mi amigo. Y de ahí agarras la palabra filo, de la palabra del nombre Teófilo, amigo, como dice aquí, significa amigo de Dios. Sí, es una escritura que pueden ustedes hermanos escribir en su espada, okay, que viene siendo sus escrituras. Cuando leen de Theophilus o Teófilo, okay, viene siendo un hombre espiritual que vienen siendo los amigos de Yahweh, los amigos de Yahweh Shema Shai. Isaías 41:8, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacobo, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Sí? So, nosotros somos amigos, no nada más somos siervos o esclavos, que un esclavo, okay, en el lado derecho viene siendo alguien que sirve, alguien que hace obras para agradar a Yahweh Shema Shai. Un ejemplo, este es el libro de Juan 15:15 en la nueva traducción viviente. Dice, ya no somos esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Okay, porque cuando tú, por ejemplo, en los tiempos de nuestros antepasados, okay, cuando contratabas a un esclavo, okay, lo tenías que probar. Vamos a dar un ejemplo. Tenías que probar al esclavo. En ejemplos de probar un esclavo, okay, es dándole trabajos o obras para mirar si va a ser fiel. Déjame agarrar una escritura. Déjame agarrar una escritura en... Ok. En el libro apócrifo 6 y 7, ok, de Eclesiásticos 6 y 7. Y lo voy a traducir. Dice, si quieres conseguir un amigo, pruébalo primero y no te apresures a darle crédito. Ahí está. Cuando tú agarras un esclavo, okay, en los tiempos antepasados, okay, para que él sea un amigo después de años, okay, puede ser 2 años, 3 años, dependiendo del trabajo que le des y dependiendo de el nivel de fiel, okay, ¿cómo se dice? Fidelidad que está enseñando, okay, luego puedes darle ese crédito de llamarlo amigo. Por eso dice en los libros apócrifos, si quieres conseguir un amigo, pruébalo primero y no te apresures a darle crédito. So, cuando tú regresas a Juan 15:15, dice, ya no los llamo esclavos. ¿Sí? Antes nosotros, hermanos, éramos esclavos. Okay, esclavos de la manera, si eres un hermano que apenas tienes como unos 6 meses o un año, una verdad, ese es un ejemplo de un esclavo que Yahweh Shema Shai te está probando. Y en lo que tú creces, 2, 3 años, 4 años, 5 años, luego 10 años, empiezas a agarrar diferentes trabajos para luego tener ese título de honor como amigo. Dice, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Sí, porque los esclavos nada más agarran cierto trabajo, limpiar la casa,
limpiar los pisos, lavar los trastes, cosas básicas. Pero ya cuando un hermano pasa ese nivel, ahora se va a lo difícil. Puede ser que empieces a viajar, a hacer viajes, a mandar mensajes, a tener comunicación con diferentes líderes o hasta reyes. Por eso Yahweh Shai dijo aquí, ustedes ahora son mis amigos. Y eso que significa Theophiles o Teófilo, significa amigo de Yahweh Ba'ashim Shai, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahí está. Ustedes, hermanos, que siguen afuera en las calles, con el poder de Yahweh Ba'ashim Shai, van a las calles, una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando el Espíritu les dé ese poder, hermanos siguen peleando en la verdad, hermanos siguen echándole ganas, para ser amigos de Yahweh Ba'ashim Shai. Ya no son esclavos, ahora son amigos, y un amigo también viene siendo un siervo. Déjame dar una escritura. Este es Galatas 1. Aquí lo tenía. 1 y 10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino de Yahweh, de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Hamashiach. Sí, porque cuando tú estás en esta verdad y quieres hacer amigo de Yahweh Ba'ashim Shai, tienes que hacer estas obras para él primeramente. Pero si lo haces para ganar el favor de la gente, de lo que la gente diga, puede ser un hermano que no quiere ir a las calles porque puede ser que te dé vergüenza, o a quién vas a mirar, o lo que va a pensar la gente de ti. Dice aquí que si ese es tu objetivo, de agradar a la gente, entonces no puedes ser un amigo de Yahweh Shai. Tienes que hacer obras que te saquen de ser cómodo. Tienes que leer las escrituras, si puedes ayunar, convivir y enseñar, enseñar la doctrina de Yahweh Shai. Estos son atributos o ejemplos de un amigo fiel de Yahweh Ba'ashim Shai, que significa Teófilo. Vamos a regresar aquí. Dice, dado su significado, se ha especulado que se trate de un nombre simbólico, amado de Dios. Dice, Iglesia copta, la tradición copta afirma que Teófilo era una persona y añade que se trataba de un judío de Alejandría. Y eso son hipótesis, o en inglés se llama hypothesis, que viene siendo una, ¿cómo le dice? A statement which is testable. Déjame escribirlo aquí. Statement. Una declaración que es, una declaración que es prueba, o que está a prueba. O sea que hay muchas pruebas, mucho información de diferentes testimonios, que regresa a Teófilo, Teófilo, que en verdad sí es una persona, que existió. Dice oficial romano. Algunos estudiosos sostienen que Teófilo era un oficial romano de algún tipo, porque Lucas se refirió a él como
lentísimo, palabra que se utiliza en otros pasajes cuando se hace referencia a un oficial romano. Una variante considera que Teófilo podría haber sido el abogado de Pablo durante su juicio en Roma. Y aquí dice título honorario. Esta hipótesis sostiene que Teófilo no era una persona, sino un epíteto o epíteto. En efecto, Teófilo significa amigo de Dios. Y acabamos de leer eso, amigo de Dios, en Isaías 41:16. Pero cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido, y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, que viene siendo Yahawashi, es lo que significa su nombre, victoria. O él es victorioso. Ves, todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Es el espíritu, porque ustedes mexicanos, ustedes latinos, de Puerto Rico, dominicano, fuimos conquistados por esos pinches diablos que vienen siendo los edomitas. Y cuando Yahweh Shai los destruya, va a ser en vano intentar de buscar a más diablos, porque ya, acuerdo a la profecía de Obadiah, que viene siendo un capítulo, un libro, habla de que después de 1000 años, la gente, o los diablos que nos conquistó, serán confundidos, humillados y luego destruidos. Dice, los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, Yahweh Shai, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas humilde gusano. Y cuando tú vas a un ejemplo, porque hace una semana hice una lección de la tribu de Issachar en el libro de Primero Crónicas, capítulo 7 y versículo 1, los hermanos o los descendientes de Issachar, que vienen siendo nuestros antepasados. El primer hijo de Issachar fue Tola. Y cuando tú vas a la palabra Tola, dice gusano, que viene siendo un gusano, es simbólico, alguien que es humilde, que está en un rango bajo, que no tiene defensa. Pero espiritualmente, aunque nosotros seamos gusanos, Yahweh Shai viene siendo esa protección. Dice, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor Yahweh, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, con esta palabra, primeramente, convirtiendo a los montes en paja, los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparciría, entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Ahí está. Sí. Los amigos de Yahweh Shai van a tener ese poder, para destruir al enemigo. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 118. Salmos 118 y 10. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor.
me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor Yahweh, Bahashem Yahushai, es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Ok, que otra vez ahí está la palabra victoria, que significa Yahushai. So, si tú eres amigo, ok, fiel de Yahweh Bahashem Yahushai, si tú tienes el espíritu de Teófilo, Yahweh Bahashem Yahushai te dará, ok, esos poderes, como dice aquí en el libro de Hechos. Ok, Hechos 1 y 1. Ok, que ese poder viene siendo el poder de la promesa del Espíritu Santo. Ok, déjame agarrar una escritura. 1 y 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y esto pasó durante cuando Yahushua regresó al platillo volador y se puso al lado derecho de Yahweh. Ok, cayó que el Espíritu Santo, que viene siendo esta verdad, ok, la sabiduría, entendimiento, ok, de las escrituras. Y teniendo este poder, ok, vamos a empezar a hacer obras o milagros, ok, en estos últimos días. Dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, que viene siendo aquí en Estados Unidos. Ok, so ahí está, hermanos, una lección en español en breve con el título Teófilo, israelita y el amigo fiel de Dios Yahweh. Que Teófilo, aunque sí fue un antepasado que existió durante los tiempos de Yahushai, okay, en esos años de los romanos y de persecución, ahora ese espíritu está de regreso, okay, a los que son fiel a esta verdad, man. Okay, oro que sea una lección, okay, edificante a ustedes, hermanos, hermanas, y con eso quiero decir Yahweh Shai Barakatham. Shalom.